Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Cuando los antisionistas criticamos el sionismo, se nos tacha de antisemitas y de que queremos matar a todos los judíos que viven en Israel. Pero lógicamente, esto es una falacia de falsa asociación para que la gente no conozca las verdaderas intenciones que tenemos los antisionistas y no conozca las propuestas políticas que damos a la cuestión judía y a la cuestión palestina. No hay más que estudiar el desarrollo del judaísmo para desmontar las acusaciones sionistas. Así que en este vídeo os voy a hablar del golpe de estado que dio el sionismo dentro de las comunidades judías internacionales. Así que vamos con el vídeo, esto es Red Planeta. ¡Comenzamos! En el último siglo se ha hablado mucho de la cuestión judía y no han sido pocos los que han querido solventarla. Pero el tratamiento de la cuestión judía no se puede realizar partiendo de premisas falsas o de querer instrumentalizar esta cuestión, porque la historia ha demostrado que tratar mal la cuestión judía trae nefastas consecuencias como el Holocausto o la colonización sionista de Palestina. La cuestión judía plantea la pregunta de ¿qué hacer con los judíos? Pero si lo pensamos bien, la cuestión judía es simplemente una cuestión particular que forma parte de una cuestión aún más grande que es ¿qué hacer con las minorías étnicas, nacionales y religiosas? De ahí que no sea nada extraño que, dependiendo de qué trato se le ha dado a los judíos, se le da el mismo trato al resto de minorías étnicas, nacionales y religiosas, ya que la cuestión judía está entrelazada con la cuestión de qué hacer con esas minorías. Si echamos un vistazo a los últimos 150 años dentro de la judería internacional, nos vamos a dar cuenta de que el sionismo no existió siempre y que tampoco el sionismo fue la única expresión política que tiene que ver con la cuestión judía. Para nada. La cuestión judía fue muy importante porque acercaba la emancipación de los judíos. Pero finalmente el sionismo consiguió imponerse como la única propuesta política viable para solventar la cuestión judía. Ahora bien, no solamente que consiguió imponerse, sino además borró de la historia las antiguas propuestas políticas y sociológicas que se dieron a la cuestión judía. De ahí que la gente no conozca otras opciones políticas para los judíos que no sea el sionismo. Es cierto que históricamente en los países no judíos, los reinos cristianos, ha existido un recelo para con los judíos, pero ese recelo no era antisemitismo, porque el antisemitismo es un término relativamente moderno. Lo que existía en los reinos cristianos era antijudaísmo, que tiene que ver con la hostilidad, el prejuicio u odio hacia los judíos por motivos religiosos, ya que en aquellos siglos no se consideraba a los judíos una comunidad nacional, un pueblo, se les consideraba como una comunidad religiosa. Fueron precisamente las ramas protestantes los que comenzaron a ver a los judíos como una comunidad nacional. De ahí que las ramas protestantes y la anglosfera haya sido más permeable a la causa sionista. Sin embargo, con el derrumbe del antiguo régimen, la creación de los estados-nación, el proceso de modernización y la implantación del capitalismo como el modo de producción dominante en todo el mundo, la cuestión judía en particular y la cuestión de qué hacer con las minorías étnicas, nacionales y religiosas volvió a tomar importancia. La absorción de estas minorías dentro de los nuevos estados-nación estaba ligada con el desarrollo del capitalismo. Allí donde el capitalismo se consolidaba rápidamente y superaba las formas sociales y económicas precapitalistas, se adoptaba un nacionalismo cívico-político,
que estaba influenciada por las ideas de la modernización, de la Ilustración y del liberalismo. Ese nacionalismo, el nacionalismo cívico-político, es un nacionalismo más integrador. Es un nacionalismo que supera la estrechez étnica al considerar ciudadano a cualquier persona que viva dentro del Estado-nación y participe en la vida política, cultural o económica de esa nación. Sin embargo, en los estados-nación, donde continuaron existiendo las formas precapitalistas, ya que había un capitalismo más atrasado o al capitalismo le costó más implantarse, el nacionalismo que se originó fue un nacionalismo étnico, un nacionalismo más reaccionario y sobre todo un nacionalismo excluyente. Este nacionalismo étnico excluye de las sociedades nacionales a los elementos que no forman parte de la etnia o raza pueblo original, es decir, del etnos. ¿Quiénes eran en Europa del Este? Esos elementos foráneos, esos elementos que no formaban parte del etnos original de las naciones de Europa Oriental. Los judíos, y concretamente los judíos askenazíes. De este modo, en las naciones donde impera el nacionalismo étnico, la búsqueda de la identidad nacional pasa obligatoriamente por la búsqueda de esas razas, esas comunidades foráneas que no forman parte del pueblo, raza original. Y aquí nace el antisemitismo y el racismo científico que estuvo tan de moda de mediados a finales del siglo XIX. En este punto uno debe preguntarse, bueno, ¿y qué actitud tomaron los judíos en aquellos años? Durante la Edad Media, debido al antijudaísmo existente en los reinos cristianos, las distintas comunidades judías decidieron autoaislarse. O sea, condicionados por esa hostilidad antijudía que existía entre los cristianos, decidieron cerrarse, decidieron vivir en guetos. Y a partir de ahí, ese aislamiento, el vivir en guetos se convirtió en una seña de identidad de los judíos. Los judíos se encerraron entre ellos y sintieron amparo en sus creencias religiosas y sobre todo en la creencia de que son el pueblo elegido por Dios. Eso les ayudó a salir adelante. También hay que tener en cuenta que el proselitismo judío hacía siglos que había terminado. Entonces, bueno, se acogieron a las escrituras sagradas y se encerraron. Fue un mecanismo de defensa, para que me entendáis. Y estas comunidades judías, sobre todo las que existían en Europa Occidental, empezaron a experimentar el proceso de modernización, al igual que el mundo cristiano. O sea, los judíos no estuvieron fuera de esta lógica. Experimentaron el proceso de modernización. Vieron el auge de las ideas de la Ilustración y del liberalismo. De esta manera, el mundo judío, sobre todo en Europa Occidental, tuvo su propia ilustración. La Ilustración judía, la Ascalá, que fue un paso adelante en la secularización del judaísmo y de los judíos. Estos nuevos judíos trabajaron por superar el histórico recelo antijudío existente en Europa y ellos querían integrarse y asimilarse en las nuevas naciones políticas. Una idea fundamental fue la de salir del gueto, pero no salir físicamente, sino salir física y espiritualmente. Esa fue una premisa fundamental de la Ilustración judía o la Ascalá. A partir de ahí los judíos ya querían superar su aislamiento y participar como cualquier otro ciudadano en el desarrollo cultural, político, económico de una nación concreta. Pero eso, lógicamente, estaba ligado al desarrollo del capitalismo y, sobre todo, al nacionalismo existente en un país. De esta manera, la Ascalá o la Ilustración judía ayudó a la integración de los judíos en Europa Occidental, pero no ayudó a la integración de los judíos en Europa del Este o Europa Oriental. Provocó lo contrario.
provocó el auge del antisemitismo y este antisemitismo provocó la aparición del sionismo. Y las comunidades religiosas judías vieron en la Ilustración judía un movimiento que trabajaba por la pérdida de la fe judía, es decir, la Ilustración judía apostaba por la integración y por el secularismo. Ahora, las leyes religiosas no lo eran todo para los judíos. Y sobre todo, la sociedad civil y la jurisprudencia nacional se anteponía a las leyes religiosas judías. Entonces, esto también fue visto como un intento de pérdida de la identidad o particularidad de los judíos. Y los judíos que abogaban por integrarse trabajaron fuertemente por ello y superaron el aislamiento judío. Es decir, crearon un precedente muy importante de la secularización. Fue un paso adelante que posteriormente recogería el sionismo para dejar de considerar a los judíos como una comunidad religiosa y considerarse como una comunidad nacional. Y en Europa Occidental, esa integración de los judíos fue más o menos normal y rápida. Se llevó de una manera normal. Incluso hubo judíos que escalaron hasta la alta burguesía, véase los Rothschild, los Montefiore y demás. O sea, hubo judíos que participaron en la vida económica y llegaron incluso a comprar fuerza de trabajo de los no judíos, una cosa que era inadmisible en Europa del Este. En Europa del Este, esos antiguos comerciantes judíos o pequeños burgueses judíos acabaron proletarizándose porque en Europa del Este no se admitía que un judío comprara la fuerza de trabajo, es decir, que contratara a un no judío. Eso era impensable. Por eso mismo, en Europa Occidental hubo una integración, en Europa del Este no. Y los judíos askenazíes, es decir, los judíos de Europa del Este, se vieron amenazados por la fuerza del nacionalismo étnico y sobre todo del antisemitismo. Y este antisemitismo cerraba las puertas de par en par a los judíos. O sea, ya no podían participar de una manera normal en la vida económica y ya, ni qué decir, en la vida política de esos países. Los judíos eran rechazados completamente. Y eso fue un chasco para muchos pensadores askenazíes, porque recordad que Moses Hess o Theodor Herzl al principio eran integracionistas. Abogaban por integrarse en las naciones políticas, pero el auge del antisemitismo hizo que estos pensadores se pasaran a las filas del sionismo. Pero el antisemitismo, que impedía la integración de los judíos askenazíes en las naciones políticas de Europa del Este, dio la excusa necesaria a gente como Theodor Herzl para sacar el argumento de que los judíos únicamente podrían sobrevivir y se podría mantener la particularidad judía constando de un Estado. Si el Estado-nación, dentro del modo de producción capitalista, había demostrado ser la herramienta idónea para la defensa y supervivencia de un etnos concreto, los judíos, como comunidad nacional, como pueblo, también necesitaban un Estado judío para sobrevivir y protegerse de ese supuesto antisemitismo innato que existía en los no judíos. Y a poder ser, ese Estado judío se tenía que construir en Palestina, para ellos Eretz Israel. El sionismo en realidad no era más que la expresión nacionalista étnica de los judíos pequeñoburgueses seculares askenazíes, que propusieron una tercera vía para la cuestión judía. Para los sionistas, la solución no era encerrarse en la religión y sentir el amparo de que eran el pueblo elegido por Dios, pero tampoco era la solución integrarse en las naciones no judías, porque para ellos el antisemitismo innato existente en los no judíos acabaría matando a los no judíos, a los judíos, o acabaría borrando de la faz de la tierra cualquier particularidad judía. De esta manera, ellos propusieron una tercera vía que era
construir un Estado judío allí donde los imperialistas les permitieran, y a poder ser, en Palestina. Eso fue realmente el sionismo y esos fueron los argumentos del sionismo. El sionismo no fue la única expresión política relacionada con la cuestión judía. Aunque los sionistas vendan este relato, es falso. Existió la expresión religiosa del judaísmo, existió la Ascalá, la ilustración judía, que abogó por la integración de los judíos en las nuevas naciones políticas. Y luego existió una tercera alternativa que fue el sionismo. El sionismo fue la última expresión política relacionada con la cuestión judía. Y el tiempo ha demostrado que es la que más ha dañado la cuestión judía porque ni ha conseguido emancipar a los judíos ni ha conseguido darles una verdadera libertad. Y en aquellos años la nueva disputa que se dio fue entre el sionismo y el integracionismo. Esto voy a dejarlo muy claro. Para los sionistas, el mayor enemigo no es el antisemitismo, sino el integracionismo. Porque si los judíos abogaban por integrarse en las nuevas naciones políticas, no emigrarían a Palestina. Por eso mismo esa integración era dañina para los sionistas, era dañina para los intereses de los sionistas. Porque el judío no volvería a Eretz Israel, no regresaría a Sion, sino que se quedaría en su país y trabajaría por tener los mismos derechos que un no judío. O emigraría a un país más tolerante con los judíos. Porque recordad que a principios del siglo XX la mayoría de los judíos que emigraron de Europa del Este debido al antisemitismo no se fueron a Palestina, se fueron a Estados Unidos o a Europa Occidental. Entonces, el sionismo ni siquiera fue popular cuando surgió. Y lo que hay que dejar muy, muy claro en la disputa de sionismo versus integracionismo es que los antisionistas somos integracionistas. Estamos a favor de la integración de los judíos en cualquier país del mundo. Nosotros no queremos erradicar a los judíos. Nosotros no queremos matar a los judíos. No tenemos absolutamente nada con los judíos. Lo que queremos es que se integren en cualquier sociedad, en cualquier país del mundo, porque tienen todos los derechos. No es necesario que consten de un Estado, porque además no son una comunidad nacional, son una comunidad religiosa y como una comunidad religiosa no tienen derecho a constituir un Estado, porque una comunidad religiosa no es suficiente para ser una nación, por ende, para constituir un Estado-nación. Las comunidades religiosas son comunidades religiosas y ya está. Pero lo que hay que apostar es por la integración de los judíos, por la normalización de los judíos. Y ya está. No hay más. Eso es lo que realmente defendemos los antisionistas. Y, lógicamente, abogando por la integración de los judíos en cualquier país del mundo, esa colonización de Palestina carecería de lógica. Y se demostraría que realmente la colonización de Palestina obedece a unos intereses imperialistas de Occidente, porque el sionismo demostró ser una extensión del imperialismo occidental en Oriente Próximo. Esa muralla de la que hablaba Theodor Herzl contra la barbarie islámica y asiática. Eso es lo que ha sido Israel y lo ha demostrado con el paso de los años. Eso es lo que queremos, que los judíos se integren y tengan los mismos derechos que un no judío. Pero también defendemos los antisionistas que el nacionalismo étnico no tiene derechos de propiedad sobre Palestina. El sionismo no tiene derecho a colonizar Palestina. Bueno, ningún colonialismo tiene el derecho a colonizar un tercer territorio. Pero en este caso, el sionismo, que se envuelve sobre ese supuesto derecho histórico de que vivieron allí y que fueron expulsados, es falso, porque a su vez los antisionistas decimos que la Biblia no es un libro de historia y no otorga derechos de propiedad a ningún sionista. Y también condenamos abiertamente ese colonialismo de ocupación, porque el tipo de colonialismo que practica el sionismo es un colonialismo de ocupación.
no un colonialismo clásico, sino de ocupación. Repito para que quede muy claro. Defendemos el derecho de los judíos a vivir en cualquier país del mundo. Incluso voy a decir lo siguiente. Defendemos el derecho de los judíos a vivir en Palestina, pero subrayo, en Palestina, no en Israel. Los judíos tienen el mismo derecho que los musulmanes o los cristianos palestinos a vivir en Palestina. Claro que sí, pero como ciudadanos, no como colonos, como parte de una ciudadanía con los mismos derechos. Tienen derecho a participar en la vida económica palestina, tienen derecho a participar en la vida política de Palestina, pero dentro de un Estado palestino. Y punto. Eso es lo que defendemos los antisionistas. Y quiero mandar un mensaje a todos los sionistas que nos tachan de antisemitas. Fijaros qué antisemitas tan raros somos, que defendemos la integración de los judíos en cualquier país del mundo. Defendemos los mismos derechos para los judíos y los no judíos. Defendemos las aportaciones históricas, filosóficas y culturales que han hecho a lo largo de la historia de los judíos en los países no judíos, en las naciones europeas. Claro que valoramos esas aportaciones. Nosotros no estamos a favor de erradicar a los judíos, de matarlos. No, nosotros decimos que los judíos tienen que integrarse en cualquier país del mundo. Fijaros qué antisemitismo tan raro, porque precisamente son los antisemitas los que no quieren que los judíos se integren en los países europeos. Nosotros queremos su integración, los antisemitas no. De modo que dejar de acusarnos de antisemitismo porque no sabéis lo que significa antisemitismo. Y os han lavado el cerebro de una manera que es brutal. Y no habéis abierto un libro de historia sobre los judíos, porque si lo hicierais, no escribiríais las tonterías que escribís, tanto acusándonos a nosotros como a cualquier otro antisionista. Si nosotros estamos a favor de la integración de los judíos en cualquier país del mundo, directamente no somos antisemitas. Precisamente los nazis, los fascistas, los nacionalistas étnicos son los que no quieren que los judíos se integren, porque los consideran inferiores o porque consideran que existe una conspiración en la que los judíos controlan el mundo y el capital. Cuando nosotros tendemos otra metodología, tenemos otra cosmovisión para entender el mundo, que es partiendo de la lucha de clases y no de pseudoteorías de conspiraciones judeo-bolcheviques o de la conspiración judía, que ya tiene su arraigo desde la publicación de los protocolos de los sabios de Sion. Nosotros defendemos la integración de los judíos y que tengan los mismos derechos que un no judío. Así que espero que haya quedado claro y que la gente deje de escribir tonterías para criticar a los antisionistas y que no iguale a los antisionistas con los antisemitas, porque no es lo mismo y al final vais a conseguir que la gente no diferencie al antisemita y no identifique al antisemita y al nazi. Y eso es un verdadero peligro y eso es lo que está creando el sionismo. Así que, bueno, camaradas, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un like. Si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos. Y seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!